Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buen mediodía de domingo. Hoy estamos en Merlo, la ciudad de Merlo, en el Remanso, en el predio que tiene Deportivo Merlo, para llevarle las acciones de la cuarta categoría, siguiendo como siempre la cuarta de Asturiano, hoy enfrentando a Deportivo Merlo. Ya está el árbitro en la mitad de la cancha, esperando por los capitanes. Merlo haciendo la foto. Chapa Villanueva hablando con los jugadores de la cuarta. Espero que me estén escuchando bien. Hoy tuvimos que cambiar la metodología del audio, el micrófono. Espero algún pulgar arriba, algo que me avise que está saliendo todo bien. Nada, una mañana gris en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, para ser más preciso. Merlo. Vamos a ver la arenga final. Me dicen si se escucha de la cancha algo o solamente se me escucha a mí. La arenga final del equipo. Capitanes, la mitad de la cancha con el árbitro para el sorteo. Y después sí, después se vienen los 50 minutos de futsal. Gracias a todos los que están conectados, siguiendo el partido. Saludos Dante, ¿cómo andás? Los arqueros eran los capitanes. Hoy Loquillo González de Celeste. Hizo el sorteo. Se viene el arranque del partido. Vamos a ver quién mueve. Hoy no tenemos el tiempo. Nos iremos tratando de acordarnos de decírselo. Tengo el cronómetro acá al lado para poner. Mueve Deportivo Merlo. Inicio del partido. Mueve Deportivo Merlo. Sale jugando. Se intenta. Intercepta Valen. Juega para Pancho. Santi. Para Pancho. Juega Santi. Corta el 13. Lateral para Asturiano. Hoy con Loquillo en el arco. Pancho de cierre. Santi Facu lo sale de inicio. Valen de pivot. Pancho juega para Facu. Facu para Santi. Juega para Valen. Recupera Deportivo Merlo. Tiene el 13. Intenta jugar la pared. No pasa. Lateral para Asturiano. Va a mover Santi. Santi para Pancho. Pancho juega con Santi. Santi intenta de zurda meterla. Intenta conectar. Pasa al número 10. Juega. Le queda el 13 de Deportivo Merlo. Vuelve a empezar con el número 7. Sale Merlo desde el fondo. Jugando. Más atrás. Intenta jugar. Avanza el número 10. Pancho suelta la marca. El 11 se le escapa por abajo del pie. Lateral para Asturiano.
La movió rápido, la movió bien, pero no logró encontrar al compañero. Santi ya juega con Loquillo. Avanza Loquillo. Va Franco González. Amaga. Va. Disparó. Toca el arquero. Córner para Asturiano. Buen remate de Loquillo. Juega Facu para Pancho. Pancho se acomoda, intenta jugar con Facu, corta el número 13, la pelota se va, lateral para Asturiano. 22 seguidores, 22 personas siguiendo el partido. Vamos a agradecer los me gusta, como siempre, que se suscriban al canal. Ya juega Facu para Pancho. Pancho piensa, juega con Valen, intenta tirarla para ella, pierde Valen, avanza el número 7, van en la disputa. Ya la tiene Franco González y sale velozmente. Avanza Franco, busca el arco, primer palo, ancha la pelota. Llegó Asturiano a través de Loquillo. Espera Asturiano en la mitad de la cancha, sale. Una cancha larga la de presenta Deportivo Merlo. Es más larga de la que tiene Asturiano, el número 10. Juega para el 13, hace el corte, va para hacia adentro, el número 13 dispara a las manos de Loquillo. Sale largo, Franco para Facu, Facu para Valen, vale al arco, rebota. En el jugador número 7, córner para Asturiano. Había bajado muy bien Facundo para Valen. La volea de Valen que se va. Va a jugar Santi el córner. Facu va adentro, sí, no, ancha. Vamos a hacer mención a algo. Ahora lo vamos a hacer, en cualquier momento lo hacemos. Quiero destacar algo. Algo nuevo que se está dando hoy y es para destacar. El 13 juega con el 10, con el cierre, con el 7, abre hacia el 8, vuelve al 10, mueve la pelota. Deportivo Merlo, que fueron de 4, la pisa para atrás hacia el 7, vuelve a jugar con el número 10, 8, intenta hacer la pared, no, la abre hacia el otro lado, no la tiene Facundo, tapa Loquillo, el 8, Loquillo de vuelta, Pancho la sostiene, le intenta sacar, le queda Valen, Valen va, pierde, recupera el número 13, ya juega con el número 7, va Facundo, la primera llegada de Deportivo Merlo, Facundo roba, el primer remate, primera tajada de Loquillo, la pelota se va, lateral para Asturiano. Sale Santi, entra Maxi. Espero que se esté escuchando bien. Para Facundo, el arquero tapa, Valen va, lateral. Habían hecho bien la jugada. Entró limpito Facundo para rematar al arco, la tapó el arquero. Sale desde el fondo con un lateral, Deportivo Merlo. Avanza el número 7, ya juega con el número 10. El 8, nuevamente con el 7. El 13, juega a la pared, corta Maxi, Maxi para Valen, Valen intenta jugar con Facundo, la pelota le queda, Valen de zurda, rebota en un jugador de Deportivo Merlo y hay lateral para Asturiano. Maxi va a ser el lateral. Va Pancho al arco, la tapan en el segundo palo, sale el número 10, rápido el número 10, la abre hacia el 8, tan larga que se le va al lateral. Lateral para Asturiano ahora de su propio campo.
Juega Maxi para Pancho. Sale Asturiano. Canta una jugada. Juega con Facundo. Facundo para Maxi. Intenta la paralela Maxi. La tapa el número 10. Sigue el número 10. Lateral para Asturiano nuevamente. Juega Pancho. Pancho para Facu. No. No le acertó el pase. Lateral para Deportivo Merlo. Juega el 10 para el 7. Barca Valen. Juega el 10 mano a mano con Maxi. Juega, va el 7 hacia adentro. Va para toda la cancha. Engancha el número 5 que acaba de entrar. Rebota y hay córner para Deportivo Merlo. Juegan. Le queda la pelota al 8. Ya la juega con el 10. Va a rematar. Sí. Loquillo. Loquillo tapa y salva Asturiano de lo que podía ser el primero de Deportivo Merlo. Lo van a bloquear a Maxi. El 7 gira. Lo ponen a jugar al 10 mano a mano con Pancho. La abre hacia el 8 mano a mano con Maxi. Falta de Maxi, dice el árbitro. Acá la disputa. Tiro libre para Deportivo Merlo en campo de Asturiano. Agarra la pelota número 10. La acomoda. A marcar. 8 minutos 30 de este primer tiempo. Perdón, vamos a estar tosiendo un poquito. El 10 y el 7 enfrente de la pelota. Pasa el 10, retrocede, van a buscar el 7, abre con el 5, una jugada preparada. Ahí va, ponen a jugar al 5 contra Facu, Facu la toca afuera, lateral para Deportivo Merlo. No tiene el 10. El 10 abre, juega hacia adentro, Valen, despeja. Facu afuera, me parece que el Facu se dejaba de un manotazo, le preguntó al árbitro, ¿estaba bien? Adentro Ezequiel, rebota la pelota en ese. Lateral para Deportivo Merlo. Deportivo Merlo en ataque, buscando el primero del encuentro. Afuera de Ezequiel, lo sacaron, tiene el arito. Vamos a ver, dice que no se lo puede sacar, veremos qué pasa. Entró Santi por ese, que recién había ingresado. Y el árbitro lo sacó. Lo tenía arito, no se puede jugar con arito. Peligroso, remate, pega la parte de atrás del arco, en el palo de atrás. Afuera Pancho, adentro Ariel. Largo Loquillo para Valen, no llega a tocar la Valen. Ya sale Deportivo Merlo del fondo. Va el 10 contra. Larga la pelota del 10, ya le queda Loquillo. Avanza Loquillo, Loquillo que prueba. El arquero la saca al córner. Loquillo nuevamente, ahora desde muy lejos. Pero nuevamente comprometió el arco de Deportivo Merlo. Juega Maxi. Ahí está la pelota. Pegó en la chapa que está arriba. Sale Deportivo Merlo de fondo. Retrocede Asturiano y espera. Cede campo y balón. Juega con el 15. Ya entró el 15. El único que se mantiene en cancha es el 8. Y el 7. Salió el 10. La pelota para el 15. Mano a mano con Maxi. Juega con el 8. Nada más, sostiene Santi al número 5. Va el 7 de vuelta. Maneja la pelota Deportivo Merlo.
el 8 para el 7, la mueve Merlo, para el 15, mano a máximo con Maxi ahora. Se juega la personal, va mano a mano con Loquillo, tapa Loquillo. Rebota en el 15, le queda Loquillo de vuelta para Ariel. Va Ariel, la cambia para Valen. ¡Valen! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Asturiano! ¡Lo hizo Valen! En un contragolpe. Salieron rápido Loquillo para Ariel. Ariel la cambió hacia donde estaba Valen. Valen como venía, le pegó, venció al arquero. Gana Asturiano 1-0 al Merlo. Se detiene el partido, está el arquero en el piso, le protesta del banco de Merlo algo al árbitro, no sabemos bien qué. Pide el cambio, parece el arquero. Bueno, vamos a aprovechar esta detención para contar. Valen, que acaba de hacer el gol, hoy está estrenando unas antiparras, porque Valen usa anteojos. Hoy estaba estrenando unos anteojos deportivos que eran tan necesarios porque Valen 2x3 se le caían los anteojos, en alguno no podía cabecear bien, digamos, le incomodaba jugar. Y la verdad que quiero que me lo confirme si hay alguien de lo que está en vivo. Me parece que fue una actitud o es algo que le proveyó a los chicos asturianos que tienen el buffet, el kiosco en el club, que juntaron con lo que juntan en el kiosco para poder comprarle estos anteojos deportivos a Valen. Quiero que me lo confirme, pues entiendo que había algo así, que estaban tratando de hacer algo de eso. Quiero que me confirme si finalmente ha sido de esta manera, pues la verdad que es una acción muy linda, es algo más de lo que es asturiano, de esta familia grande que es el Astu, digamos, siempre atento a las necesidades de los chicos. Nada, quería contar eso porque me pareció muy elogioso que los chicos junten para poder entregarle a Valen. Ahí me están confirmando que esto es así. Gracias, Fer. Felicitaciones entonces a los chicos del buffet que agarraron y le pudieron dar a Valen esos anteojos deportivos. Se reanuda el encuentro. Tiro libre. Ganaba Tommy. Lo tomaban. Salió Valen, el autor del gol. Entró Tommy. Pasó Santi. Entró Miguel por Maxi. Tiro libre para Asturiano. Va. Tommy al arco. El arquero. La toma el arquero. Bien. El que entró, el número 12. No hubo cambio de arquero finalmente. Sigue el mismo. Maneja la pelota Deportivo Merlo. Entró el 6. Juegan, intenta hacer la pared. Amaga bien, va bien. Viene. ¡Gol de Deportivo Merlo! Llegó el empate. Una buena pared. Una linda jugada armaron. Ahora el partido, cuando van 15 minutos, está 1-1. Ahora vamos a intentar cambiar el resultado. Ya juega el partido. Aprieta Merlo. Ya sale Loquillo desde el arco jugando. Loquillo juega para Ari. Ari juega para Tommy. Tommy juega para Santi. Santi para ese. No, para Miguel. Miguel era al ladito del palo. Llegó Asturiano. Casi convierte el segundo. Ya la maneja Deportivo Merlo. Va el 15 hacia adentro. Buena jugada. Otra vez. Mano a mano. Traba Miguel. La pelota va al lateral.
La pelota, Loquillo después del rebote bien debido, tuvo que reaccionar Loquillo para mandar la pelota al córner. Va. La meten adentro. Tommy al córner. Se viene Deportivo Merlo de nuevo. Va. Juegan hacia atrás. Ya la tiene el 11. Ya juega con el número 5. Contra Santi mano a mano. No le entra bien. De cualquier manera llega el 15. Traba Ari. Pasa el número 11. Muy bien la hizo de manera individual. Ya vuelve a retroceder. Va Miguel contra el 5. Gana el 5, muy veloz. La mete adentro. Le iba a sacar Tommy. La recupera a Tommy. Tommy avanza. Tommy pasa. Muy bien. Se la toca Ariel. Ariel la mete adentro y se había pasado Miguel. Una corajeada de Tommy yendo al frente. Luchando las pelotas. Adentro Facu. Afuera Tommy. Lateral. Sale del fondo Deportivo Merlo. Ya entró Valen de vuelta también. Ariel. Facu y Miguel. Le come la espalda a Miguel. Miguel se rebala hasta el 15. Tapa Loquillo. Había intentado anticiparse. Afuera Ariel. Adentro Pancho. Y la pelota le pasó por atrás a Miguel. Sale, la saca larga Deportivo Merlo. Sale Pancho Marta. Entra el 7. Va el 15. Muy rápido los jugadores de Deportivo Merlo. Va el 8. La juega para el 15. Va contra Pancho. La pelota se ve ahí, dice el juez. 18 minutos del primer tiempo. Recordamos que vamos hasta el minuto 25. Que el reloj no se detiene. Sale Miguel. Entra Bebu. Ya sale Pancho desde el fondo jugando. Pancho para Facu. Rebota en el jugador número 5. Ya va Valen. Valen tiene la pelota. Vuelve a empezar con Pancho. Pancho juega con Bebu. Luego con Pancho. Pancho amaga. La juega para Valen. Valen que pierde. Y ahora se vienen 2 contra 1 contra Pancho. Valen le pega el puntazo. La pelota se va al córner. 19 minutos 30 casi. Córner para Deportivo Merlo. Ya juega Deportivo Merlo. La tiene el número 5. Se tocó para el 15. La pelota queda corta. Sale Loquillo. Loquillo juega para Pancho. Pancho va. La deja picar. No puede. Córner, dice el árbitro. Tocó en el jugador de Deportivo Merlo. Va a jugar desde la esquina. Asturiano. Va para Pancho. Pancho juega con Bebu. Bebu está marco. Rebota la pelota del número 10. Rebota la pelota del número 10. La pelota en lateral para Asturiano. Lo va a hacer Bebu. Van a jugar. Facu. Bebu. Para Pancho. No alcanza a controlar. La pelota se va. Ya sale Deportivo Merlo. Desde el fondo. Intenta acelerar. Juega con el número 10. El 10 mano a mano con Bebu. Va para adentro. La cambia de lado. El 15 hacia adentro. Juega hacia afuera. Con el 10. Juegan con el 7. Van para el 10. El 7. Ya juega con el número 8. Va a jugar la paralela. Vale, no lo sube al 7. Ahora sí llegó. La cubre. Pero la pelota no se va. Pega Pancho. Rebota en el jugador de Merlo. Avanza Pancho. Juega con Bebu. Bebu la pisa. Vuelve atrás. No. Ahora sí vuelve atrás con Facu. Facu con Valen. Le anticipa el número 10. Se viene mano a mano. Facu traba. Facu gira. Falta del número 7 que lo toma Facu cuando giraba.
Hay tiro libre para Asturiano. Casi 22 minutos del primer tiempo. Tiro libre para Asturiano. 1-1 el partido. Espero que estén recibiendo bien, que se esté viendo bien, que se escuche bien. Pancho frente a la pelota. Va a jugar con Facu. Facu ya la tiene. La juega. Ahora la juega para Pancho. Incómoda. Pancho la saca. Lateral para Deportivo Merlo. En la mitad de la cancha. Juega el 10. Ya la tiene el número 7. Va para el 13. El 13 hacia adentro. Valen. Valen que pierde. El 10. Muy rápido el 10. BU intenta cruzar el pie. La mete. Cruzada. Donde no había nadie. Lateral. Para Asturiano. Lo va a jugar BU. BU con Loquillo. Sale Asturiano con el arquero. Loquillo va. Ya abre para Facu. Facu hacia adentro. Nadie. Se va por el fondo. Saque desde el arco. Sale Deportivo Merlo del fondo. Gana el 13, le gana Facu. Va contra Pancho. Facu traba, disputa. La pelota le había pegado el número 13, me pareció, pero bueno, el árbitro no lo vio. Dice que el lateral es para Deportivo Merlo. Le había pegado Facu, me pareció que había rebotado el 13, pero bueno, el árbitro no lo vio. De esa manera, el 7 se lleva la pelota por abajo del pie. Va a salir Asturiano desde el fondo. Con un lateral. Salen con el arquero. Otra vez Loquillo hasta la mitad de la cancha. Se para en rombo Deportivo Merlo. La enfrenta Loquillo. Amaga. Ahora sí para Facu. Facu juega para Pancho. Pancho donde no había nadie. Y ahora lateral para Deportivo Merlo. Lo festeja Deportivo Merlo lateral. Sale el número 7. Juega para el 10. Va frente a Valen con el 13. Habilidoso el 13, pero pierde con Facu. Se viene Facu. La pelota. Rebota. ¡Gol! ¡Valen! ¡Gol! ¿Por qué no desaparecía ese entrado? ¡No! ¡Valen! ¡Valen! Pone 2-1. Minuto 24-40 de este primer tiempo. Asturiano gana 2-1. 2 goles de Valen. La había hecho muy bien Facu robando. En la definición rebotó en el arquero, no se sabía si entraba, entonces Valen la aseguró. A partir de ahora, un minuto más, dijo el árbitro. Así que vamos hasta el minuto 26. Va Merlo. Merlo intenta jugar. Volvió a entrar Ezequiel, se pudo sacar el reloj. Rebotó en Valen, dice el árbitro. Lateral. Deportivo Merlo, Ezequiel. Facu intentó jugar con Valen, se quedó cortito. Recupera a Deportivo Merlo, Valdés mano a mano, lo pasa a Facu. Valdés nuevamente, la intentaba cambiar. Se equivoca. El árbitro va a marcar una falta para Asturiano. Le va a sumar una falta a Asturiano. Va a jugar Loquillo del arco. 25 minutos 47 segundos. Saca Loquillo largo. Final del primer tiempo. Final del primer tiempo. Volvemos luego del entretiempo. El triunfo de Asturiano 2-1 al Merlo.
imaginario. Lo único que quiero es emigrar del rol. Sentado, bacana lo que siento. Va todo loco, en realidad soy yo. Está atento, mente perro. Ya quiero abanderar este cuerito. Hola. El juego no está mal, pero al chinoca no sé, como una cita no da. Baby, no sé si calma mi sed. Baby Martín, al chinoca no sé. Gritar tanto, seamos nenes. Planteemos una cruz, pero al chinoca no sé. Tiratos en el espacio, farra barro en la medalla, en plan aquel fallo. Pero sigo en el programa originario. Lo único que quiero es emigrar. Pretty girl como un paradesierto. Upgrade, maquinita, Kurusu, cuatia. Sepa usted, Lord Carnicero, aprende español. Chinoca no sé, como una cita no da. Baby, no sé si calma mi sed. Baby Martín, al chinoca no sé. Girar tanto, seamos nene. Planteemos una cruz, pero al chinoca no sé. Cemento caminado tanto, ¿cómo no va a volver a su lugar? Anoches del pasado canto, creo que va a doler asumirla. Baby, no sé si al chinoca no sé. Todo loco, en realidad soy yo. No hay fama, cuerito, my friend. A pasear, maquinita, guita, pibi, no sé. Tampoco, tal vez viva demasiado. No reconozco el punto justo donde hay que frenar. Me preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado. Me respondieron que en la vida hay que aceptar. De cualquier modo que te toque está bien, de cualquier modo que te toque está mal. Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer. Debo haber estado dando pasos al costado, paralizado por el miedo de saber la verdad. Me imaginaba que lo que habíamos pasado había quedado pisado, pero encontramos una nueva forma de hablar. De cualquier modo que te toque está bien, de cualquier modo que te toque está mal. Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer.
Ya están volviendo los equipos. Seguimos desde Merlo, desde el remanso, el predio que tiene Deportivo Merlo en esta ciudad. Mediodía de domingo gris. Estamos siguiendo a la cuarta de Asturiano. Al término del primer tiempo vence por 2-1 a Deportivo Merlo. Se viene el inicio del segundo. Va a mover Asturiano. Inicio del segundo tiempo. Ya mueve. Ya se juegan los segundos 25 minutos. Metida la pelota Facu. No la puede controlar Ezequiel. Sale desde el fondo Deportivo Merlo. Asturiano arranca el segundo tiempo con Ari de cierre. Ezequiel y Facu de alas. Valen de pivot. Ya juega Merlo. Ariel la toca al lateral. Lateral para Deportivo Merlo en campo de Asturiano. Remate del 5 cruzado. Muy fuerte, no la pudo desviar bien el 8. Al lateral, ahora para Asturiano. Juega Ezequiel. Ezequiel para Ariel. Ariel para S para Ari. Intenta conectar con Valen. Valen la sostiene para Facu. Facu controla y juega. La tiene Facu. Pierde contra el 8. El 8 vuelve a empezar con el 7. Queda Valen en este momento del cierre. Sale de 4 Merlo. S le saca la vista al jugador. De encima se viene. Da el pase. El 5. Alta la pelota. Alto el remate. Va a salir Asturiano desde el arco. Ya la tiene Loquillo. Va a jugar. Juega largo Loquillo. Lo busca Facu. Que no llega. Lateral para Merlo en el fondo. Sale Deportivo Merlo, sale jugando de 4. Va a jugar. Juega acá. El 5 contra Valen. Va a jugar la personal del 5, es muy rápido. Va contra Ari. Al ladito del palo. Se salva Asturiano. Casi el empate de Deportivo Merlo. Ya juega Loquillo desde el fondo. Loquillo larga la pelota para Valen. No llega a peinarla. Sale Deportivo Merlo desde el fondo. Valen pide que se va. El árbitro cobra que se va. Juega Facu. Facu juega para Loquillo. Se viene Loquillo. Loquillo busca el arco. Estaba Valen en el segundo palo. Busca, de vuelta Loquillo lo metía. Valen no llega a cabecear. Habían cortado, habían metido un remate peligroso Loquillo buscando el segundo palo. La cortaron antes que llegue Valen. Otra vez el 5 mano a mano con Facu. Otra vez amaga. Loquillo la mete adentro. El 15 le queda. Es muy rápido el 5. Pasa de largo Ari. El 8 ancha la pelota. Busca el descuento. Busca el empate, perdón. Deportivo Merlo. La tiene Facu. Quiere salir. Corta el 5. El 5 intenta patear el arco. Rebota en Facu. Le queda el 5. Loquillo. Le quedaba atrapada en la pierna. La buscaba el 15. Tocaba salir. Ari se le va la pelota. Afuera Facu, adentro Maxi. Cambió los alas. Pasa ese a la derecha. Ese a la izquierda, perdón. Maxi a la derecha. Se viene el 5 contra ese. Va el 5 contra ese. Anticipa Maxi. Va Valen. Traba la pelota. Patea Maxi. La pelota se va por el fondo. Saque desde el arco para Deportivo Merlo. Afuera Ari, adentro Pancho. Van de 4.
Dentro de los cortes ahí. El 5 contra ese. ¿Va a jugar la personal? Como hizo todo esta parte. No. Vuelve a empezar. Con el 8. Con el 7. La maneja Deportivo Merlo. Se le escapa un poquito el 8. Que ya la tiene. Estaba lejos el jugador asturiano. Juega la pelota. Va a intentar buscar la pelota. No. Vuelve a empezar con el 7. Va el 15 contra Pancho. Van a buscar la pared. Anticipa Ezequiel. Se viene ese. Busca el remate. La pelota rebota en el 7. Casi le coloca al arquero. Pero la atrapa de cualquier manera. Sale jugando Deportivo Merlo. Entre las corridas. ¿Se va a venir la primera tarjeta? ¿O falta? Cobró la falta. Maxi se interponía ante el número 5. Falta para Deportivo Merlo. La tiró por un lado, la quiso buscar por el otro. Se interpuso Maxi, cometió falta. 5 minutos 30 del segundo tiempo. Y la primera falta para Asturiano en este segundo tiempo. La juega Deportivo Merlo, la tiene el 5. Va a jugar la paralela con Santi con el 7. Sí, sale Loquillo, anticipa y la manda al lateral. Va a jugar. Intenta meterla. Santi para Valen. ¿Está Valen? Valen va. No pasa Valen. Queda con Santi. Va Valen. Valen va. Ahora con Pancho. Dividida con el 8. Va para Valen. Valen engancha. No se va la pelota. Ahora sí juega con Maxi hacia el otro lado. Contra el 5. Maxi la mete larga, tan larga que se va al lateral casi en el fondo de la cancha para Deportivo Merlo. Ya salió ese gol y entró Santi. Está jugando el 8. Sale de 4, insisto, de 4 Merlo. 5 mano a mano contra Santi. Va hacia adentro ahora. Interrumpe Valen. Sale Valen. Adentro Facu nuevamente. A Santi. El 15 contra Maxi. Va Pancho contra el 10. La pide el 5 mano a mano por este lado con Facu. Encara. Pierde con Facu. Ahora Facu juega con Santi. Santi va para atrás a buscar el arco. Rebota en el cuadro Deportivo Merlo. Hay córner para Asturiano. Va a jugar Facu. Va Maxi. Maxi alta, la agarra muy abajo, la manda muy arriba. Cambio en Deportivo Merlo. Ya entró el número 6. Ya juega el 10. Con el 5. El 5 mano a mano contra Facu. La juega con el 13. El 13 dispara el arco. Ancha la pelota. Saque del arco. 8 minutos del segundo tiempo. Ya la tiene Loquillo. Loquillo llama para jugar de 4. Va a jugar larga en busca de Facu. El 5 se interpone. La pelota de arquero. Ya viene Deportivo Merlo. El 10 contra Maxi. La abren para el 5. El 5 mano a mano con Facu. Va a ir hacia adentro ahora. Va a buscar el remate. La pelota se va ancha apenas. Cerquita del palo, pero ancha. La miraba Loquillo. La ha dejado pasar. Arco para Asturiano. Sale el loco. Loquillo va para Santi. Santi de cabeza. Cerquita, cerquita. Al ladito del travesaño. Pero alta la pelota. Arco ya sale del fondo Deportivo Merlo. Partido intenso, de ida y vuelta. Juega el 6 para el 5. El 5 larga para el 6. No llega. Se va por el fondo. Sale nuevamente del arco Loquillo. Ya juega con Maxi, van a presionarlo. Maxi pasa, la pelota no se le va. Maxi pasa, va a jugar. Juega, pero le queda atrás a Facundo. Había sido bueno el intento. Lateral en propio campo para Deportivo Merlo. Ya juega Merlo
Viene el 13 contra Facu. Al 10. Juega con el 6. Le queda lejos del pase al número 13. ¿Es el 13 o el 9? Tiene 9 en el pantalón, pero eso tiene 13 en la camiseta. No lo vamos a chequear. No tiene 13 en la camiseta, 9 en el pantalón. Viene Loquillo. Loquillo con la pelota. Loquillo va a buscar el remate. La toca el arquero. Se iba por arriba el travesaño y el arquero de cualquier manera la toca. Y es córner para Asturiano. Que lo va a hacer Facu. Va, Santi se mete en el medio. Maxi le queda mal. Y ahora la pelota le queda el 13 en la contra. Retrocede Asturiano. Rebota la pelota en Pancho. Santi que pelea contra el 10. Santi que pelea contra el 6. La pelota rebota en Santi. Lateral para Asturiano. Para Deportivo Merlo, perdón. Sale Merlo desde el fondo. Ya juega. Asturiano se defiende en mitad de campo. El 6 contra el 10. El 10 viene mano a mano con Maxi. Ya juega con el 6. El 13 contra Facu. El 10 contra Maxi. Es rápido también el 10. Va a jugar la paralela y la pelota no la logra controlar. El número 10 se le va por el costado. Lateral para Asturiano desde el fondo. Retrocede, baja las líneas porque sale con arquero Asturiano. Lo tienen estudiado, se ve a Franco. Loquillo que la tiene. Loquillo espera cuando le van a apretar. Pasa Maxi. Facu pasó, lo había hecho un bloqueo Pancho. Y ahora ya sale por el arquero de Merlo. Merlo del fondo. El 10 contra Maxi. El 11 que le amaga a Pancho. Retrocede, va para Facu. Facu roba. Va Facundo. Pancha la pelota, pelitas. Llegó Asturiano. Buen robo había metido. Va el 5 contra Facu. El 5 que jugó toda la personal por afuera. Ahora le va por adentro. Intenta jugar con el número 6. Le queda Pancho. Va Pancho. Se le tira el 5 al piso. Recupera el número 11. Ancha la pelota. Lateral para Asturiano en campo de Deportivo Merlo. 12 minutos del segundo tiempo. Ya estamos casi en la mitad del segundo tiempo. Juegan Loquillo. Juegan para Loquillo, lo apretaba el número 10 muy rápido. Loquillo la tuvo que tirar afuera, tratando de encontrarlo a Miguel. El pase no fue bueno. El jugador del Merlo llegó a apretar rápido. Ahora el 5 contra Beu. Lo bloquea Beu. La sacan. Beu la saca. Le queda el número 6. La abre con el 10. Va el 10. Busca el arco. Ancha la pelota. Arco para Asturiano. Juega Loquillo. Va a jugar larga. Sí, larga la pelota. En busca de Valen que volvió a entrar. El 7 la tira afuera. Lateral para Asturiano. Ya juega Beu. Beu va a jugar con Loquillo. La tiene Loquillo. Va a pasar la mitad de la cancha. Ya pasó la mitad de la cancha para que corte el corte. Tapa el arquero. Va a salir Beu uno con el pie. Con poco. Ari va. Ari rechaza. Mano. Se la protesta todo el árbitro. Va a sacar una amarilla al árbitro. Al banco. Al banco de Deportivo Merlo. Protesta del banco de Deportivo Merlo. Pedía una mano de Ari. Cobró la falta. Hablan en el banco. Protesta algo la gente de Deportivo Merlo. Se viene el remate. ¿Va a buscar arco? ¿Va a buscar preparada? Veremos. Deportivo Merlo. Va al número 10.
juega pelota preparada con el 7, 10, mano a mano con Miguel. A ver qué va a hacer el 10, lo bloquea el 8. El 10 al arco, ya la tiene Loquillo. ¿Va a jugar largo? Sí. Largo buscándolo a Ariel. Corta. Beu para Valen, no llega Valen, la tiene el 7 y sale Deportivo Merlo. La espalda de Beu, baja la espalda de Beu en la número 5, va a jugar por la línea, la mete adentro, ya la tiene Loquillo. Loquillo busca de arco. ¡Uy! Rozó el palo, les juro que rozó el travesaño. Rozó el travesaño, Pero bueno, no fue afuera y ya la tiene nuevamente Deportivo Merlo. Lo vio adelantado el arquero Loquillo y probó. La tiene el 5, mano a mano con Valen, el 5 ahí por la línea. Sostiene Valen, la pelota rebota con Valen, córner para Deportivo Merlo. Va. Ya la tiene Merlo, la juega, la cruza. El 7 mano a mano con Beu, la juega para atrás para el número 10. El 10 la busca el 8, Beu al lateral. No da descanso esto, La tiene Merlo. Se viene el 5 contra Beu, va a buscar afuera o va a ir adentro. Va hacia adentro. El rebate, rebota en Beu. Lateral nuevamente para Deportivo Merlo. Ya la juega, la tiene el número 7. El 7 juega para el 5, mano a mano con Valen, va hacia adentro, se frena, va a jugar con el número 10, el 10 contra Miguel. Va a ver, va hacia adentro el 10, la busca el número 7, va a buscar el 10, va a buscar la pared, no. Miguel se interpone en el camino del 10 y la pelota ya la tiene el número 5 de Merlo, que retrocede para tratar de abrir espacios. El 10 contra el 7, tan larga la pelota que se va por el fondo, va a ser saque desde el arco para Asturiano. Va a salir Loquillo. Loquillo para Miguel. Miguel intenta pasar. Lateral. Para Merlo, que ya lo va a hacer en campo de Asturiano. Juega el 10 con el 7. La tiene el número 5. Va a ir hacia adentro. Busca el 10. Miguel no llega, le queda el 10. Pasa de largo. Ahora remata y la pelota ya es de Loquillo. La atajó, había sido muy buena, sale Loquillo jugando, Loquillo lo busca, larga Valen, tan largo,
Hola, hola, ¿me confirma si se escucha ahora? Se había quedado sin batería el micrófono. ¿Se escucha? ¿Se me confirman? Sale desde el fondo, va a jugar Pancho. Pancho ya juega para Loquillo. Avanza Asturiano con el arquero. Loquillo la mete adentro para Santi. Santi no llega a cabecear. Entró Ezequiel, salió Tommy. Avanza Deportivo Merlo en busca del empate. Gracias, Dante. El número 5. Viene mano a mano el 15 contra Maxi. Le va por adentro. Ya juega el 5 contra Santi. ¿O a Pancho? Falta de Pancho. Falta de Pancho. Minuto pedido por el banco de Deportivo Merlo. Me parece que se viene el arquero jugador en Merlo. En busca del empate. Final del minuto, volvemos. Cuando van 22, deberían faltar 3. Seguramente va a agregar alguno más el árbitro. Como dijimos, arquero jugador para Deportivo Merlo. En busca del empate, va el 10. A ver cómo la mueve Merlo en el arquero jugador. 5. Lo buscaban al 8. Se le había colado a Ebu por el medio. Y la pelota, que no la llega a conectar, y se le va. Va a salir Loquillo. Larga Loquillo la pelota. Tan larga, se va por el fondo. Viene Merlo con arquero jugador nuevamente a marcar. A ver si defiende mejor en este Asturiano, que lo había perdido recién Bebu. Al número 8. Viene el 10. Ya viene. Ahí la mueve Merlo, la mueve rápido, la mueve intenso. Vuelve a empezar con el 10. Va Merlo, lo busca directamente, saltea la línea. Va por adentro, va a buscarlo. Rebota la pelota en Pancho. Lateral para Merlo, que insiste con el arquero jugador. La tiene Merlo. Va en busca del empate. La tiene el 10. Arquero jugador. Lo bloquean a Bebu. Va el 8. Ahora el 10. La tiene el 5. Ahí va. La tiene el 10. La mueve. Abre. Vuelve con el 10. El 10 con el 5. 2-2 le dicen. Tienen uno parado en el centro. El 15 la mete. Segundo palo no llega. El número 13. Casi 24 minutos. Debería quedar 1 o 2 minutos. Lateral. Va a sacar largo Loquillo. Largo. Está largo el por el fondo. Sale. Ahora bajen. No llegaron a presionar. Estaban lejos. Y ahora viene Merlo una vez más. La tiene el 5. La busca. Va al 15. La mete adentro. El 13 define. Pero afuera. Se va. La tiene Loquillo. ¿Va a sacar Loquillo? 24 minutos 20 quedan. Quedan apenas un minuto. Alguno más que pueda descontar el árbitro. Va Bebu, pierde. Va Santi. Afuera, lateral. Juega Deportivo Merlo. Ya juega Merlo. Viene con el arquero jugador en busca del empate.
a Merlo, el 3 se engancha, la pelota se desvía en Pancho, córner. La juega Merlo con el arquero jugador, viene con el 10. Viene en busca del empate Merlo con el arquero jugador, marca 2-2 Asturiano, por eso se paran los 3. Se viene a una entre línea, va el 13, el 5. Ahora sí la abre para el 15. Va a jugar para atrás. Va a buscar el remate el número 5. Saca, le queda el 5 de vuelta. Loquillo tapa y es córner. Córner para Deportivo Merlo. Se viene Merlo. Merlo va a buscar. Le queda Pancho. Pancho va. Pancho patea. Afuera. Ancha la pelota. Tenemos 25 minutos 30. Me parece que le va a dejar una más a Deportivo Merlo. En el adicional. Últimos segundos. Merlo en busca del empate. Dramático final tenemos acá en Merlo. Va el 15 contra Bebu. Bebu traba. Una más le deja, dice el árbitro. Va el córner. Se viene Deportivo Merlo en busca del empate. A ver si llega la última o no. El 10 mano a mano con Valen. La abre con el 13. El 5 va a rematar. No, la abre con el 13. El 5 de vuelta. Va para el 10. ¿Hasta cuándo va a jugar el árbitro? Y la pelota se va. ¡Y el final! ¡Final en Merlo! ¡Ganó Asturiano! ¡Ganó Deportivo Asturiano! En un gran partido de Deportivo Merlo. Ganó Centro Asturiano. ¿Qué estoy diciendo? ¡Qué emoción! Un gran partido. Nos regalaron los chicos. Un gran triunfo. Dejaron todo en la cancha hoy. Ganó Asturiano. ¡Qué alegría! Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar. Gracias por seguir la transmisión. Agradecemos los me gusta. Me están poniendo muy pocos me gusta. Vamos a empezar a levantar las transmisiones. Nada. Muy contentos siguiendo esta campaña de Asturiano. Muy contentos de la cuarta, de cómo se entrega, de todo lo que deja. Nada, nos encontramos. El próximo domingo será versus Villa Malcom. En Vicente López. Nada, Asturiano ganó. Asturiano sumó y se lleva los 3 puntos para Vicente López. Gracias a todos. Nos vemos el próximo fin de semana. Máquina de goce, linda noche, suena mayo. Vida normal, miro normal y otro nivel cayó. Pero sigo en la experiencia imaginario. Lo único que quiero es emigrar del rol. Sentado, bacana lo que siento. Va todo loco, en realidad soy yo. Está atento, mente perro. Ya quiero abanderar este cuerito, hola. El juego no está mal, pero al Chinoca no sé cómo una cita no da. Baby, no sé si calma mi sed. Baby Martín, al Chinoca no sé gritar tanto, seamos nenes. Planteemos una cruz, pero al Chinoca no sé. En el espacio, farra barro en la medalla, el plan aquel falló. Pero sigo en el programa originario. Lo único que quiero es emigrar.